Noticias de última hora. Xavier Jordán demandó en Estados Unidos a la fiscal Diana Salazar por difamación. El empresario presentó una acción civil por las declaraciones de la fiscal que lo acusa de estar involucrado en el crimen de Fernando Villavicencio. El empresario Xavier Jordán concretó la advertencia que hizo el 20 de diciembre a la fiscal Diana Salazar de demandarla por difamación, luego que ella dijo en una entrevista en la cadena CNN que Jordán estaría involucrado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La noche del martes, 2 de enero, a través de su cuenta en la red social X, Jordán anunció que procedió con una acción civil por difamación contra la fiscal general de Ecuador. En su mensaje adjuntó imágenes de los documentos de la demanda presentada en los tribunales de Estados Unidos, por su abogado Bechar Díaz. La verdad merece ser escuchada, incluso cuando enfrentamos gigantes de humo. Estamos comprometidos con la búsqueda incansable de justicia de verdad. En Ecuador la justicia es solo persecución de la política, y la defensa de nuestra integridad. Este es un paso necesario hacia la verdad y la equidad, escribió el empresario, quien reside en Miami, Florida. Según se lee en los documentos, la acción civil por daños y perjuicios contra Salazar asciende a más de $50,000, sin incluir intereses y costos por el cargo de difamación. El demandante argumentó que las declaraciones que hizo la fiscal en CNN el 20 de diciembre son difamatorias, ya que acusó falsamente al empresario de tener relación con el crimen de Villavicencio, el cual ocurrió el 9 de agosto, en Quito, a manos de sicarios. Que las aseveraciones de Diana Salazar en el medio de comunicación han causado daños reales y fueron publicadas con malicia, afectando a la reputación de Jordán, puesto que lo acusa de una conducta criminal. Por ello, el demandante busca una compensación y pide que la fiscal general sea sometida a un juicio por jurado. A finales de diciembre pasado, tras la entrevista televisiva de la autoridad, el abogado de Jordán informó que se demandará a Diana Salazar por difamación y señaló que la fiscal general, según el Estatuto de Florida, tenía 5 días para retractarse de sus expresiones. Al respecto, la máxima autoridad del Ministerio Público respondió que se trata de nuevos intentos de amedrentamiento que no sorprenden. Es oportuno recordarles a los procesados, prófugos y demás interesados en el caso Metástasis que Fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo, reaccionó Salazar. Seguimos con las noticias. Ronnie Aleaga niega ser alias ruso y rechaza que la fiscal Diana Salazar lo involucre en el caso Metástasis como vínculo de Leandro Norero. El exlegislador por el correísmo dijo que está siendo afectada su reputación. Él es asambleísta. Ronnie Aleaga rechazó este 3 de enero la acusación de la fiscal general, Diana Salazar, en la que se lo involucra en el caso Metástasis como vínculo del narcotraficante Leandro Norero, conocido como alias El Patrón, asesinado en octubre del 2022 en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, Cotopaxi, en medio de un motín. Desde que comenzó la divulgación de los chats del caso Metástasis, la fiscal general del Estado me ha señalado como el vínculo de Leandro Norero, utilizando el seudónimo El Ruso, sin presentar evidencia alguna que respalde la afirmación de que soy el ruso y sin proporcionar ninguna certificación que respalde esta especulación, ya que en ninguno de los supuestos chats soy interlocutor directo y no puedo responder lo dicho por terceros, escribió Aleaga en un comunicado difundido en X, antes Twitter. Como ciudadano y exlegislador, considero mi deber asegurar a la opinión pública que las declaraciones de la fiscal Diana Salazar N tienen fundamento en la realidad. Por lo tanto, rechazo de manera categórica tal acusación, agregó. El caso Metástasis se originó tras analizar los teléfonos celulares hallados en la celda de Norero, de los que se desprendió información que permitió a la Fiscalía concluir que se conformó una estructura criminal que buscaba garantizar, mediante actos de corrupción, fallos judiciales y beneficios penitenciarios para mantener la integridad personal del procesado y sus familiares. El exlegislador por la bancada Unión por la Esperanza, UNES, ahora Revolución Ciudadana, también dijo que está siendo afectada su reputación por juicios sumarios decididos en tribunales mediáticos y redes sociales, y que confía en que el tiempo revelará la verdad. Este episodio quedará registrado en la historia como otra de las persecuciones con pruebas fabricadas a las que el sistema de justicia ecuatoriano nos tiene, lamentablemente, acostumbrados, siendo reconocido últimamente a nivel internacional como uno de los peores y más vergonzosos del continente, subrayó. Seguimos con las noticias. Consulta popular de Daniel Noboa recibe cuestionamientos y calificativos de innecesaria e intrascendente en la Asamblea Nacional. Los bloques legislativos esperarán el pronunciamiento de la Corte Constitucional y advierten que faltaron temas de incluirse entre las 11 preguntas. La propuesta de consulta popular planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, recibió varios cuestionamientos en la Asamblea Nacional. Para unos legisladores es innecesaria porque ya está arreglado las atribuciones de la fuerza pública en materia de seguridad. Otros consideran que faltaron preguntas y también hubo críticas al retorno de la operación de casinos.
Todos, incluidos los asambleístas de gobierno, desconocían anticipadamente el contenido, por lo que esperan entrar a un análisis de los anexos y además esperarán el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que debe determinar la constitucionalidad de la propuesta. El jefe de la bancada de Construye, Camilo Salinas, manifestó que si bien los asambleístas no han tenido tiempo para un análisis a profundidad de los 11 propuestas, pero la primera impresión es que faltó algunas preguntas como qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no se elimina esa institución que poco aporta a la transparencia y la gobernabilidad, así como la eliminación del Consejo de la Judicatura y una reforma carcelaria puntual, que es necesaria. Muchas de las preguntas planteadas en la consulta bien se pueden tramitar en la Asamblea Nacional, como la extradición de delincuentes. Eso es lo principal que no se incluye, protestó. Respecto a materia de seguridad, resaltó que miran con positivismo la pregunta que permite a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el uso de las armas decomisadas a la delincuencia organizada, y además dijo que es positivo que no se investigue a la fuerza pública cuando haga uso progresivo de la fuerza. En torno al planteamiento al retorno de los casinos en el país, advirtió que ese será el justificativo para el lavado de activos, pues existen 6.000 millones de dólares de dineros ilícitos que están lavándose en el país, cuando se pudo hablar de la ley de extinción de dominio para recuperar los dineros públicos mal habidos. Seguimos con las noticias. La fiscal general Diana Salazar denuncia que los mismos que mataron a Fernando Villavicencio quieren atentar contra ella. Este 3 de enero se convocó a una audiencia para vincular a 8 personas más en el caso Metástasis. La fiscal general Diana Salazar denunció que el mismo grupo que asesinó al exlegislador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio ha sido contratado para atentar en su contra. Así lo afirmó en la exposición que hizo este 3 de enero durante la audiencia de vinculación de 8 personas más en el caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto, 11 días antes de la primera vuelta electoral, cuando salía de un mitin político en un colegio del norte de la capital. Para febrero próximo está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 6 personas señaladas como los autores materiales del crimen, aunque la Fiscalía continúa con la investigación de los autores intelectuales. Durante la audiencia de vinculación y para terminar el relato de la relación de los hechos en este caso, Salazar recordó que este grupo delictivo tenía toda una estructura criminal con roles establecidos y sobre todo con recursos económicos provenientes del narcotráfico, recursos bélicos, profesionales con red de influencias, además de contar con un aparataje comunicacional y político. Ya se van a ver más adelante los operadores políticos desde la Asamblea Nacional, quienes se encargaban de articular las mayorías para tratar de neutralizar a sus contendores políticos. Me refiero en la actualidad a quien está en el uso de la palabra, Diana Salazar. Es que así funciona la delincuencia, indicaba la líder de la Fiscalía. Muestra de ello, decía la fiscal, es la réplica de la estrategia comunicacional usada con anterioridad por alias Marido, Ravioli, Daddy Yankee, Po y Pili, Xavier J., para manipular y amedrentar a la opinión pública respecto de las acusaciones denunciadas por el ahora fallecido exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, luego de la famosa foto de los tetones. Según Diana Salazar, en los pocos días que tiene abierto el caso Metástasis se ha evidenciado ya una campaña para deslegitimar el caso de corrupción más importante del Ecuador. Esta campaña, anotó, incluiría demandas en Estados Unidos contra Diana Salazar, amenazas judiciales de abogados y un sinnúmero de alertas que tratan de atentar en contra de la seguridad de la fiscal general, de sus familiares y del equipo que está interviniendo en esta investigación. Sí, señor juez, hemos recibido alertas de cómo están adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. Esto va a quedar en actas de esta audiencia. Es momento de decirle a todo el Ecuador que la justicia no estará de rodillas, impasible, inmutada, ni derrotada ante sus agresores. Mientras que los funcionarios que no hemos cedido a la delincuencia organizada en la Fiscalía, y por supuesto en la Corte Nacional, en la Judicatura y en la Policía, actuamos bajo los principios que rigen nuestra vida en sociedad. No nos van a callar, aclaró. Seguimos con las noticias. Continúa la audiencia de vinculación de 8 personas más en el denominado caso Metástasis. Estas personas no pudieron ser capturadas durante los megaoperativos que se llevaron a cabo entre el 13 y 14 de diciembre. La fiscal general inició justamente esta diligencia mencionando que hay atentados que se estarían preparando en su contra. Incluso señaló que el grupo criminal que fue contratado para asesinar a Fernando Villavicencio ha sido contratado también para acallar su voz. Durante la diligencia que inició a las 11 de la mañana explicó la participación que estas 8 personas habrían tenido
incluido en esta red delictiva. Inició con Javier Jordán. Para mencionarles, además, Javier Jordán no se presentó en esta diligencia, tampoco su defensa técnica, es así que se le otorgó un defensor público. En el caso de Javier Jordán, la fiscal Diana Salazar señaló que él ponía a disposición sus recursos económicos para cumplir con los planes de Leandro Norero. Además que planificaba la ejecución de fraudes procesales y la instigación para cometer delitos en contra de funcionarios y de periodistas. Mencionó también que en sus manos estuvo planificar la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. En lo que respecta a Daniel Salcedo, la fiscal Diana Salazar señaló que él estaba a cargo de buscar mecanismos para obtener la libertad de Leandro Norero, pues se jactaba de ya haber conseguido la libertad de otros 11 procesados en otros casos. Y él también estaba encargado de lavar el dinero. Otro de los vinculados es el abogado del narcotraficante Leandro Norero, se trata de Cristian Romero, a quien se dijo él era un planificador y gestor de delitos, pues él no ejercía la defensa técnica, sino que realizaba fraudes procesales. Dentro de estos vinculados también se encuentra el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Manabí, además un fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y un cabo segundo de la Policía Nacional, así como también personas que actuaban como operadores y brazos armados del narcotraficante Leandro Norero. Nosotros conversamos con el abogado de Daniel Salcedo y también del abogado Cristian Romero, quien señaló que sus defendidos se encuentran en el país y que van a colaborar con la justicia. Escuchemos. Ellos están en el país. Las declaraciones del día de ayer, barato, mínimo, duraron 30 minutos, tiempo más que suficiente para rastrear los IP de origen de a donde ellos estaban conectados. Con esta vinculación, la Fiscalía extiende de 90 a 120 días la instrucción fiscal, plazo en el que podrá probar aún con mayor contundencia toda esta trama delictiva. Sin embargo, han habido a lo largo de esta diligencia algunos temas que han llamado la atención y han generado preocupación. Uno de ellos fue justamente la denuncia que hizo la fiscal general Diana Salazar, en la que señaló que existiría un plan para asesinarla. Dijo que la misma banda criminal que habría sido contratada para asesinar a Fernando Villavicencio habría sido también contratada para hacer lo propio en su contra y dio un nombre específico. Se trata de Fabricio Colón Pico, quien en este momento sería cabecilla de la banda de los Lobos aquí en la capital y estaría detrás de este plan para atentar contra su integridad. Para que ustedes conozcan más detalles de lo que ha ocurrido a lo largo de esta diligencia, les tenemos el siguiente informe. Veamos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, llegó fuertemente resguardada hasta la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de vinculación de 8 personas más en el denominado caso Metástasis. Llevaba puesto incluso un chaleco antibalas. Esto con una sola razón, salvaguardar su integridad, pues denunció que hay planes para callar su voz. Dijo que el mismo grupo criminal que fue contratado para asesinar a Fernando Villavicencio también ha sido contratado para hacer lo propio en su contra. Y dio un nombre, Fabricio Colón Pico, un hombre con amplia trayectoria delincuencial que actualmente sería líder de la banda de los Lobos en la capital y quien estaría organizando atentar contra su vida. Ya en cuanto a la diligencia, el único que no se presentó fue Javier Jordán, prófugo de la justicia por el caso de corrupción en hospitales. Según la teoría fiscal, Jordán ponía a disposición sus recursos económicos para cumplir con los planes del narcotraficante Leandro Norero. Además, habría planificado fraudes procesales e instigado a cometer delitos en contra de funcionarios y periodistas. La fiscalía señaló a Jordán como el nexo del narcotráfico con la política. En ese ámbito, el operador habría sido el exasambleísta Ronnie Aliaga, a quien dentro de la estructura criminal se lo conocía como Ruso. Incluso en los chats que la fiscal leyó en la audiencia, se menciona que Jordán se jactaba de tener el control en la Asamblea Nacional en el periodo anterior. Además, en las manos de Jordán habría estado la liberación de Jorge Glass a través de un habeas corpus cuyo costo habría sido de $150,000. En cuanto al abogado del narcotraficante Norero, Cristian Romero, la fiscal sostuvo que era un planificador y gestor de delitos, pues no ejercía defensa técnica, sino que efectuaba fraudes procesales, compraba jueces, fiscales y policías. En los chats consta que Romero aseguraba ser un abogado de prestigio por haber sacado a cerca de 60 delincuentes de la cárcel, entre ellos justamente Fabricio Colón Pico. Y aunque en días anteriores trascendió que Romero había intentado comunicarse con la fiscal para efectuar una colaboración eficaz, su abogado lo negó. Falso de falsedad absoluta. No sabemos la señora fiscal de dónde sacó ese dato. Moreno es abogado también de Daniel Salcedo. Aseguró que su defendido sí está en el país, pese a que la fiscal sostuvo que tienen registros de su permanencia en Panamá. Ellos están en el país. En cuanto a Salcedo, sentenciado ya por corrupción, la fiscalía sostuvo que se dedicaba a lavar dinero, a planificar la salida de Norero de la prisión y a programar delitos en empresas públicas para poner gerentes a su antojo que luego le permitían gestionar millonarios contratos. Otro de los vinculados es Carlos Zambrano, quien era presidente de la Corte Provincial de Manabí. Él se habría encargado de armar los escenarios idóneos para que los procesos judiciales favorecieran
favorezcan a la organización delictiva. El fiscal de Santo Domingo, Víctor Alcíbar, en cambio habría sido quien filtraba información sobre los operativos. El cabo segundo de policía, Andrés García, habría simulado operativos para salvaguardar los bienes de Norero, mientras que Jairo Vargas y Gilmar Camposano eran brazos operativos de la organización. La fiscalía formuló cargos en contra de los 8 como autores del delito de delincuencia organizada y solicitó prisión preventiva para todos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, además pidió al juez Felipe Córdoba que se ordene la localización y captura internacional tanto de Cristian Romero, Daniel Salcedo, así como también de Javier Jordán.